Bien amigos, ha llegado el momento, tal como os prometimos. Empezamos hoy un proyecto que se va a titular así, Proyecto Spider-Man, donde vamos a intentar explicaros la historia de nuestro arácnido favorito, desde el primer número, el número uno, bueno, el Amazing Fantasy 15, que fue donde salió por primera vez de Spider-Man, y todo su recorrido editorial en su colección principal, que es la de Amazing Spider-Man. Un proyecto quizás excesivo, no sé cómo lo vais a ver, pero hoy os invitamos a que hagamos ese primer recorrido por los primeros 10 números de la colección, así que preparados porque hoy tenéis una cita en Fridonia con el Proyecto Spider-Man. Amazing Fantasy XV marca el comienzo de la historia de Spider-Man. Publicada originalmente con fecha de agosto de 1962, en esta ya mítica aventura encontramos los principales leitmotiv de la serie a partir de entonces. Tenemos a la tía May, al inefable Flash Thompson, que se convertiría en el principal enemigo de Peter Parker en el instituto, y, como no, al tío Ben, uno de los pocos personajes de Marvel que una vez muerto ya nadie se ha atrevido a resucitar. El origen ya lo sabéis, pero las 11 páginas de este clásico instantáneo continúan a día de hoy siendo un portento de narrativa y originalidad en cuanto a construcción de personajes. El empollón Peter Parker, huérfano de padres que vive con sus tíos que lo han criado desde pequeño y que sufre el acoso y desprecio de sus compañeros de instituto por ser el chico rarito de la escuela, es picado accidentalmente por una araña radioactiva que le conferirá poderes arácnidos. A partir de allí, al bueno de Peter se le sube la fama a la cabeza y solo piensa en triunfar e incluso llega a pensar en vengarse de todos aquellos que le han humillado a lo largo de los años. Tan es así que un día deja escapar a un ladrón que pasa delante de sus narices por el simple hecho que ahora solo piensa en vivir para él mismo y no quiere meterse en los asuntos de nadie más. El drama se dispara en las últimas páginas cuando su tío Ben es asesinado y Peter acorrala al asesino solo para descubrir que este es el ladrón que dejó escapar antes. Arrepentido, jura hacer uso de sus poderes para ayudar a todo aquel inocente que los necesite. Peter ha aprendido, de la peor manera posible, que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero la leyenda no ha hecho más que comenzar. 8 meses después, ya en 1963, y debido al apabullante éxito de ese Amazing Fantasy XV, la colección de Amazing Spider-Man da comienzo. En ese primer número, con portada de Jack Kirby como en el Amazing Fantasy XV, se acaban de perfilar otras características del personaje. Tenemos la primera aparición de JJ Jameson, director del Daily Bugle, periodista que se encargará a partir de este mismo número de tildar a Spider-Man de amenaza pública a la que hay que perseguir. Spider-Man es la antítesis de lo que era un superhéroe hasta entonces. Se trata de un adolescente con poderes contra su voluntad, un terrible trauma a cuestas por culpa de su mala cabeza cuando los adquirió, mala prensa y además problemas financieros en casa con una tía May delicada de salud de la que tiene que cuidar. Este primer número además se divide en 2 historias. En la primera nuestro héroe salva ni más ni menos que a John Jameson, hijo astronauta de JJ y héroe nacional. Lejos de agradecerlo, el impresentable editor acusa a Speedy de sabotaje. En la segunda historia, Speedy intenta entrar en los 4 Fantásticos, pero cuando pide un sueldo, estos lo envían para su casa. En nada se las tiene con lo que será la primera aparición del Camaleón, un supervillano con poderes para disfrazarse de cualquier persona y al que vence usando su increíble sentido arácnido. En el Amazing Spider-Man 2, volvemos al formato de 2 historias cortas e independientes entre sí. La primera de ellas es especialmente importante, pues en ella tenemos la primera aparición del Buitre, y Peter se pone a trabajar como fotógrafo independiente para JJ Jameson y su revista Now. Para vencer al viejales del Buitre, Peter fabrica un inversor electromagnético que frena el aparato que hace volar al villano y lo hace caer.
La segunda historia es más olvidable por lo absurdo del argumento y enfrenta a Speedy al Chapucero, otro villano de la tercera edad que además de fabricar todo tipo de armas para diferentes villanos, se alía con unos extraterrestres para conquistar la Tierra. Sí, el argumento es así de tonto, aunque tiene su encanto. El festival continúa en el Amazing Spider-Man 3, donde tiene lugar la primera aparición del Dr. Octopus y se nos explica su origen. El accidente que hace que los brazos mecánicos queden soldados a su cuerpo también lo vuelven loco, y se convertirá a partir de entonces en uno de los más grandes villanos de la galería arácnida. De hecho, en una primera batalla el Dr. Octopus sale vencedor, y Peter solo se recupera gracias a una charla de la Antorcha Humana en el instituto a la que asiste y que le hace entender que no debe rendirse ante las adversidades. Un número que es una auténtica obra maestra del tándem Lee-Ditko, que siguen mejorando a cada número su apuesta y hacen que en el Amazing Spider-Man 4 conozcamos el origen del Hombre de Arena, con el que Spider-Man luchará dentro de su propio instituto y al que vence atrapándolo dentro de una aspiradora. El tono de comedia de aventuras de la serie resulta encantador, y en este mismo número vemos la primera aparición de Betty Brant, secretaria de JJ Jameson y que estará llamada a ser la primera novia oficial de Peter Parker. Otro número donde queda claro el tono de comedia de aventuras al que hacíamos referencia es el Amazing Spider-Man 5, donde el Doctor Muerte, uno de los más grandes villanos del universo Marvel, atrapa al bueno de Flash Thompson por confundirlo con Spider-Man, cuando ese se había disfrazado del arácnido para darle un susto a Peter Parker y burlarse de él. Por suerte, el verdadero Speedy salva a su archienemigo personal, lo cual convierte a Flash en su más acérrimo fan a partir de ese momento. La ironía de esta situación es demasiado buena como para dejar de nombrarla aquí y dará para muchos chistes y gags a lo largo de esta etapa de la serie. En el Amazing Spider-Man 6, Peter se va de viaje a Florida para verse las caras con el Lagarto, un científico de nombre Curt Connors que ha experimentado una fórmula propia con él mismo con la intención de hacerse crecer el brazo que le faltaba. Al utilizar suero con extracto de lagarto, algo sale mal en la fórmula y lo convierte en un reptil inhumano con sed de sangre. Peter debe vencer al lagarto sin dañar al bueno de Curt Connors, que es un magnífico científico y un gran padre. Hasta los villanos en el universo Marvel tienen su corazoncito. Por primera vez en la colección, un villano repite en el Amazing Spider-Man 7. El buitre escapa de prisión, inventa un nuevo arnés que impide que el inversor electromagnético que inventó Peter en el Amazing Spider-Man 2 pueda afectarle y planea su venganza, que no consigue, después de una épica batalla dentro de las rotativas del Daily Bugle en las que Spider-Man vence aún saliendo herido de un brazo. El número acaba con un primer flirteo inolvidable entre Peter y Betty Brant, con quien a partir de ese momento inicia una relación con muchos altibajos. En el Amazing Spider-Man 8, la batalla contra Cerebro Viviente, un robot de diseño ridículo que parece ser capaz de conseguir averiguar la identidad secreta de Spider-Man, es más bien la excusa para que el tono de comedia suba enteros y nos regale una pelea de boxeo entre Peter y Flash, que vence el primero. 8 números es lo que ha costado que Peter diera su merecido al chulo de Flash, y ya solo por eso la historia vale la pena. Pero es que además hay un segundo argumento que está dibujado por el dibujante rey de los superhéroes, Jack Kirby. En otra historia con tono de comedia, Speedy vuelve a enfrentarse a la Antorcha Humana y posteriormente a los Cuatro Fantásticos solo por diversión. Un Speedy más adolescente y gamberro que nunca en manos de un Kirby que nunca supo interpretar perfectamente a nuestro arácnido favorito, pero que nos sirve una historia intrascendentemente divertida. Llegamos al Amazing Spider-Man 9 con el origen y primera aparición de Electro, otro villano clásico de la saga arácnida. En este número, JJ Jameson acusa a Spider-Man de ser Electro y descubrimos que Betty Brant tiene un terrible secreto personal que le hace temer por Peter. Cuando Speedy acaba con Electro y demuestra su inocencia, JJ vuelve a quedar en ridículo una vez más. Todo esto bajo la amenaza del delicado estado de salud de una tía May que va a chuchón tras achuchón hasta la resurrección final, y así eternamente. El Amazing Spider-Man 10 es un disfrute de narrativa al más viejo estilo whodunit. Spider-Man se enfrenta al Gran Hombre, un misterioso jefe de Lampa, y su equipo de matones compuesto por los Forzadores. Seguimos avanzando en la trama del secreto personal de Betty, porque parece ser que tiene algún tipo de deuda justamente con estos malhechores.
Al mismo tiempo, Peter se hace una transfusión, no sin bastantes dudas acerca de su conveniencia, para darle la sangre a su pachucha tía May. Ah, por cierto, el gran hombre resulta ser Frederick Foswell, periodista de investigación del Daily Bugle, que aparece durante todo el número como un aliado bonachón en la investigación que el periódico de Jameson lleva a cabo y que tiene ese as en la manga escondido. Esta obra maestra de nuevo termina con la confesión en forma de monólogo de JJ Jameson sobre por qué odia a Spider-Man. En la primera vez que lo vemos como lo que es, un ser humano con muchas imperfecciones personales. Y Betty, ay Betty, Betty sigue teniendo guardado un gran y terrible secreto. Bueno, y hasta aquí lo que sería el proyecto Spider-Man de hoy, esta primera entrega que esperemos que os haya gustado. No sé, dadnos vuestras opiniones, suscribiros sobre todo al canal si queréis seguir sabiendo de la historia de Peter Parker y sus extraordinarios poderes, toda su familia, todos sus amigos, todos los personajes villanos de esta colección absolutamente mítica ya del cómic de superhéroes. Nosotros nos despedimos en breve porque vamos a tener entrega de grapas de este mes, tomos, y pronto, lo más pronto posible, una segunda entrega de este proyecto Spider-Man. Nos vemos, porque recordad que seguiréis teniendo aquí una cita en Fridonia. Again, we come